Buenas tardes, Juanjo, ¿cómo te va? Jorge, un gusto, ¿cómo estás vos? Para mí también, después de tanto tiempo. Bueno, creo que la última vez que hablamos el dólar estaba a 23, 24 mangos. Ahora cerró a 32,10. Hoy, El Banco Central vendió sacrificó otros 100 millones de dólares, pero no logró frenarlo. Es decir, nos gustaría, por favor, una apreciación tuya, Juanjo. bueno, el asunto en realidad, todo esto dijimos que iba a ocurrir. Nosotros As- dijimos que el dólar estaba, cuando estaba 17, 18, empezamos por ahí, a decir que estaba completamente fuera de foco. sí, Y sí, fuera de foco significa algo que es muy importante, y es que el dólar subvaluado como estaba, es un aliciente para la importación y es lo contrario para la exportación. Entonces, ¿qué ocurre? Que Argentina no está exportando lo que tiene que exportar, está importando mucho, y hay un ingrediente que es importante, que es que no tiene los turistas que debería de tener y envía turistas al exterior. El año pasado, para hacer más, digamos, para hablar con más precisión, nos gastamos, si estás bien sentadito mejor, 10.000 millones de dólares de turismo. impresionante. Bueno, entonces, ahora claro, después de esa performance tan equivocada, vienen los pedidos de préstamo al exterior y vienen problemas serísimos como tenemos incluso de Producto Bruto Interno, Así porque no es. hay ninguna duda que la exportación trae como consecuencia normalmente un crecimiento de la economía, un crecimiento de la ocupación, que es algo muy importante, y una salida a mucha gente que seguramente está de más en la función pública, pero que está allí porque, bueno, no tiene otra cosa. Claro, O sea, por claro. eso es que nosotros abogamos el año pasado, contigo el año, bueno, no sé, contigo hace, no sé, 15 años que estamos Más o menos. abogando por lo mismo. La Sí, sí. Argentina tiene que tener un empuje muy grande hacia su comercio exterior, porque ese comercio exterior le va a traer un crecimiento sustancial de la economía. Entonces, todo esto del Banco Central no nos extraña. ¿Por qué? Porque, bueno, eso ha creado también como corolario una falta de credibilidad de la Argentina en su moneda. Y además también, como la economía se ha achicado, se recauda menos, se produce menos, y eso trae pérdida de la confianza en sí misma de un país. Ajá. La Argentina tiene que jugar en la cancha, si me permitís la expresión, de los mercados mundiales, que es difícil. Es fácil o relativamente fácil vender acá adentro. Es Ajá. bastante más difícil vender afuera. Pero ¿qué ocurre? Que adentro el mercado es pequeño y afuera el mercado no tiene techo. Claro. Entonces hay un error completo en la concepción económica de la Argentina, en ese sentido, de nuestro gobierno, que ha tenido seguramente una muy buena intención, pero se ha equivocado. Asumámoslo y salgamos de allí. Nosotros el año contigo y Sí, sí. en distintos en distintas medios radiales y escritos, televisivos, Sí. hemos dicho siempre que esto no se podía seguir, esta política del Banco Central, en el cual el Banco Central asumió un rol como de adalid, como de director general de la economía del país, completamente fuera de lugar y completamente equivocado.
Claro. Bueno, ahora no está más, pero ya el año pasado, y creo que alguna vez contigo seguramente, empezamos a tocar el tema de las LEVAX, las letras Así del es. Banco Central. Sí, sí, sí. Esas LEVAX que emitió este gobierno, si está sentado mejor, casi A ver. casi un billón de letras. Un billón de letras son 1.000.000 de millones de pesos. Sí, impresionante también. Impresionante. E inconstitucional, ¿no? ¿Cómo? E Bueno, inconstitucional. eso me agrada mucho escuchártelo, porque siempre lo dijimos. Siempre lo dijimos. Es decir, que el Banco Central se arrogó facultades que no tiene. Se arrogó desde 2002 que se crearon las LEVAX, pero en definitiva al principio no tuvo mayor importancia o no tuvo ninguna, pero ya con la anterior administración emitieron 350.000 millones de LEVAX. Claro. Eso para que tengas una idea, aunque te va a dar un disgusto a vos y a las personas que nos escuchan, pero no puedo yo ocultarlo a esto, ni se me ocurriría, y menos en esta audición, que siempre ha hecho gala de su buena fe y la seriedad de su planteo y de la exactitud de sus informaciones. Eso a 13 pesos por dólar, que era más o menos el dólar real con el cual se encontró la actual administración, era algo así como 26.000 millones de dólares. Sí, sí, yo me acuerdo que te sorprendías y hablabas mucho de esta cuestión. Me acuerdo. Pero sí, claro, hablaba mucho, lo malo que en casi completa soledad. Sí, 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 sí. Bueno, ahora estos LEVAX no se sabe bien en cuánto han descendido, nos dan la cifra de que quedan sin colocar 600.000 millones de LEVAX. Yo, francamente, esa cifra que he visto en algunas partes, 600 y pico de mil millones, yo no creo que sea así. Yo creo que los LEVAX están camuflados de alguna manera, porque además son impagables. Sí, no se pueden pagar, realmente. Sí, pero entonces están camuflados. Sí, sí. Ahora, pero tampoco este gobierno le puede echar mucho la culpa a nadie, ahora que los quieren, digamos, desactivar de alguna manera, qué sé yo, tampoco le podemos echar la culpa a nadie, ¿no? Porque acordate cuando estaba en Schwarzenegger lo que vos decías. La cuenta es muy sencilla, un billón de LEVAX esta administración, 350.000 millones la anterior. Eso sí, más o menos son las cifras. Sí, sí. Y eso, a mi criterio, es impagable. Y te voy a decir por qué. En primer lugar, la LEVAX, para demostrarte la irresponsabilidad de este asunto, es un título de corto plazo. Me estoy refiriendo a 27 días, 35 días. Eso es una bomba de tiempo, porque cada 27 días te contás con el vencimiento, cada 35 días. Acá es un título de corto plazo. Entonces, todo eso habría que transformarlo en un título de largo plazo. Porque esos títulos de corto plazo son un vencimiento enseguida. Claro, claro, totalmente. Segundo, hoy en día, cuando estamos hablando, las LEVAX rinden 45% de interés. Terrible. ¿Vos sabés lo que es eso, Jorge? No sabés, yo tampoco lo sé, porque está fuera de mi horizonte. Decime, ¿vos crees que el equipo económico que tienen, el Banco Central hoy, el de ahora, digamos, estos muchachos, están actuando bien, nos sacan, tienen un temor terrible, como decía Juan Pablo esta mañana? ¿Qué
¿Qué pensás? ¿Quién decía, Juan? Que el gobierno está muy asustado. ¿Quién lo decía? El doctor de Pablo. Ah, de Pablo, sí, es un economista. Que el gobierno está muy asustado, que no lo van a decir, pero que no cree que hagan las cosas, digamos, a propósito. Palabra más, palabra menos. Pero yo creo que para mí no se ha cambiado mucho. Entiendo que se ha tomado conciencia, entiendo que la actitud, digamos, casi diría despótica del presidente anterior del Banco Central, bueno, ya no está más, pero no veo un cambio drástico. Yo en su momento propuse, y no me arrepiento, incluso no sé si no lo propondría de nuevo, que la LEVAC se dijera la verdad jurídica de las LEVAC, que vos lo acabas de decir. Y la verdad jurídica de las LEVAC es que, como están emitidas por el Banco Central, que no tiene facultades constitucionales para hacerlo, son nulas, Jorge. Ninguna. No tienen valor alguno. Decime una cosa, Juanjo, ¿qué significa el Fondo Monetario Internacional? ¿Viste? Porque algunos decían ayer, hubo muchos rumores de que se iba a pedir una ampliación del stand-by. Parece que el cronista, por ejemplo, estuvo averiguando en el Fondo Monetario y le dijeron que no, que eso era una invención. Digo, ¿qué significa el Fondo Monetario Internacional en toda esta cuestión para nosotros hoy? Bueno, vos sabés que, porque nos conocemos no desde antes de ayer, así es. Mi posición con respecto al fondo, lamentablemente, yo también. es negativa. No creo que el Fondo Monetario Internacional en su momento haya en algo sido favorable a la República Argentina. Nosotros pedimos, y te pongo en la lista, que se investigara la actuación del Fondo Monetario Internacional, porque nos parecía negativo todo buena parte de lo que había hecho. Incluso presentamos a la Oficina de Evaluación Independiente que lo... Sí, yo me acuerdo perfectamente, fuiste a Estados Unidos, vino Shinji Takagi, acá fuimos a un hotel de retiro, donde nos encontramos con él, los tipos hicieron una investigación, y ahí quedó. Bueno, sí, la solución, en definitiva el resultado de esa investigación fue muy pobre. Me pareció casi una cosa de pro forma para que en definitiva saliera absuelto de esa investigación, y así fue. Nosotros dimos nuestro grano de arena, o más que un grano de arena, pero no prestaron atención incluso a muchas de las cosas que habíamos dicho. Por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional miró para otro lado cuando nuestro sistema bancario estaba actuando completamente fuera de norma, prestando en dólares a personas jurídicas y físicas que no ganaban en dólares. Eso era una burrada total, un error comunal que cometió nuestro Banco Central, nuestro Banco Central, pero el Fondo Monetario sabía lo que estaba ocurriendo. Hoy, ¿está actuando bien el Banco Central? Hoy. No. Para mí, no. El solo hecho de haber admitido las LEVAC es negativo. A mi entender, Jorge, y esto va a molestar el presidente del Banco Central de hoy, Juanjo, está trabajando, por lo menos con esa intención, habría ingresado al Banco Central, de destruir el tema de las LEVAC, pero vos ya lo dijiste hace un ratito, es imposible eso. Para mí son imposibles pagarlos. Ahora, si decimos, los vamos a ir pagando sobre la base de poner una tasa de interés impresionante que está causando una lesión a la economía argentina, y eso yo no lo puedo aceptar académicamente hablando. Yo no estoy en contra del gobierno, claro, pero eso no significa que me voy a sentar a conversar contigo delante de un auditorio que seguramente me conoce y decirles lo que no
lo contrario de la realidad y lo contrario de lo que pienso, por más que yo haya apoyado a este gobierno e incluso lo voté, digamos, ¿no? Pero eso no me va a hacer modificar en nada lo que considero la verdad. Entonces, claro, lo de Levax es algo impresionantemente malo para el país. Claro. Y bueno, la gente me dice, pero Guaretti, si usted a vos dice que son nulos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, son nulas, veremos alguna forma de conformar a la gente que ha apostado a favor de la Levax, pero lo engañaron. Es como si mañana le venden a un pagaré y la firma es falsa. Bueno, lo engañaron, siento mucho. Claro, claro. Pero eso, así como va, yo no veo que se pueda salir, porque con esa tasa de interés tan alta, también nuestras exportaciones, y ahora vamos al punto central, Jorge, el pensamiento, nuestras exportaciones no se ven facilitadas. Claro. Nosotros necesitamos entrar en la cancha grande de los mercados mundiales, y no estamos haciendo eso. Entonces, pero porque como yo siempre te pregunté, no estamos haciendo eso porque no quieren, porque no saben, ¿por qué, Juanjo? No sé por qué, pero no, yo objetivamente no lo estamos haciendo, no se han dado cuenta de su importancia, aunque cada tanto lo escucho al presidente y decir que hay que fomentar la exportación, bueno, macanudo, coincidimos en ese aspecto, pero en concreto no lo veo. El otro día, por ejemplo, se estaban bajando las retenciones sobre algunos subproductos de la soja y se paralizó ese descenso en las retenciones. Nosotros tenemos que, mirá, yo te puedo decir algo práctico. Por ejemplo, yo le pediría a Juan José Guaretti, que no soy partidario del Fondo Monetario, que me prestara dinero barato para estimular a crédito las exportaciones argentinas. Uno de los tantos problemas que tiene nuestra exportación es que no hay detrás del exportador argentino un banco que permita financiar con algún plazo más o menos interesante la exportación. No me estoy refiriendo tanto a la exportación tradicional argentina, digamos la soja, la carne o el trigo, sino toda aquella exportación que nunca se realizó. Ya, viste que nunca se realizó porque nadie le dio estímulo. Sí. No, mejor dicho, la desestimularon. Ajá. Bueno, ya que estás hablando de exportaciones, el presidente sabe que estuvo en Vaca Muerta, lo acompañó Pablo Roca también, y ahí dijo, no pararemos hasta exportar 30.000 millones en gas y petróleo. Sí, eso aparentemente sería factible, pero entiendo, porque algo he leído de eso, que eso estaríamos hablando dentro de 4 o 5 años. Y yo estoy hablando de 4 o 5 días. Claro, sí, porque 4 o 5 años van a saber dónde estamos. Claro, yo creo que la Vaca Muerta y otras, digamos, emprendimientos vinculados a la minería pueden ser una cosa muy importante, pero no es para lo inmediato. A mi entender, el aliento a la exportación debió empezar el 11 de diciembre de 2015. Sí. No te olvides que yo no me acuerdo si yo te di o no te di una exposición que hice y después se publicó, que hice antes de que terminara la administración Kirchner, de qué es lo que había que hacer, y yo planteé el tema de la exportación, el aliento a la exportación. Eso sería, bueno, todo lo que se hizo fue todo lo contrario, porque tuvimos ese dólar barato, ese dólar que ya te digo, el año pasado, yo te acabo de dar la cifra, costó al país 10.000 millones de dólares de turismo. No es que esté en contra del turismo, pero, señor, si no hay con qué hacerlo, no se puede después terminar pidiendo prestado. Ojo que nuestra balanza comercial el año pasado
fue negativa en 7.500 millones, 8.000 millones de dólares. Es un horror, 10 más 8 da 18.000 millones de dólares. Estoy seguro que si hubiéramos exportado en vez de y traído turistas acá y todo eso no hubiera existido, no necesitábamos ir al Fondo Monetario Internacional ni a ningún fondo de ninguna naturaleza. Claro. Porque se hubieran creado no sé cuántos empleos, pero acá estuvimos sometidos a la política económica del Banco Central que era disparatada. Jorge, vos me has escuchado muchas veces. Sí, muchas veces. Siempre lo dije. A ver, a mí yo te digo, está por escrito. ¿Cómo, perdón? Sí, digo que esto que está ocurriendo, yo todos los días me acuerdo de vos, porque no es un tema nuevo para mí. Es un tema que nosotros, vos lo viniste hablando y explicándoselo a la gente durante todo el año pasado y el anteaño pasado. Creo que este año se agravó un poco más la cosa. Me sorprende porque, lógicamente, como ciudadano, me doy cuenta que la situación está muy brava, Juanjo. Sí, muy brava porque incluso la gente de buena fe, no tenemos la información, que presumimos de tener buena fe, no tenemos información clara. Yo no sé exactamente de eso de las LEVAX, qué es lo que se disimuló, qué es lo que se corrigió. La única manera de corregirlas es pagarlas, pero pagarlas es me parece que es una cosa que está equivocada por lo que te acabo de decir. Es un título nulo. Juanjo, vos sabés que comenzó acompañando este año otro periodista muy importante, joven, que te está escuchando con mucha atención, David León, y estoy seguro que está con una idea de preguntarte algo, si vos me permitís. Pero por favor, Jorge, lo que vos digas. David, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Juanjo, un gusto saludarlos a los dos. Bueno, ahí lo tenés al doctor Guaretti, del que hemos hablado durante estos días, para que vos le preguntes sobre el sistema económico, cómo estamos, qué te parece. Se lo podés preguntar directamente. Bueno, doctor, buenas tardes nuevamente. Y buenas tardes, David, un gusto de oírlo. Me gustaría preguntarle más que nada con respecto a estaba escuchando recién otros periodistas hablando de que en el mercado está habiendo una inseguridad que es a nivel local, ¿sí? Dicen que los mercados internacionales se están estabilizando y que habría una inseguridad a nivel local. ¿Cómo se puede, si hay alguna forma, revertir esta situación de inseguridad en el ámbito local? Y no hay que quepa duda, primero tomando un rumbo correcto, explicando con un plan muy serio de crecimiento económico, crecimiento que tiene que estar basado en la exportación, no hay otra cosa, y lógicamente a través de la exportación, la creación de empleos y la rebaja o la disminución del empleo público y transformándolo en empleos realmente productivos, que podría haber muchísimos. Por ejemplo, hablando francamente, la Argentina tiene canchas de esquí desde San Juan hasta Ushuaia, son como 1.500 kilómetros. Nosotros tendríamos que buscar muchos turismo caro, ese turismo que trae mucho dinero, por ejemplo, que estoy mencionando, hacer una campaña que no se ha hecho para traer a contraestación, ¿no? Turismo europeo del norte de América, por ejemplo, es un ejemplo, hay mucho más, pero algo tengo que poner en la mesa, ¿no? Y entonces eso se podría hacer perfectamente, y muchas otras cosas. Hay muchísimas actividades que en Argentina se podían desarrollar, pero no se podían desarrollar porque el costo era prohibitivo para el extranjero, pero a 30 y pico de pesos el dólar hay una diferencia ahora, es mucho más fácil
pero hay que prepararse para recibir extranjeros. No se puede tener esta inseguridad personal y digamos, en situaciones como las que hay en nuestra ciudad, donde de repente el tránsito se ve interrumpido Claro. y no se puede circular. Eso no puede ser. Nosotros, si vamos a tener un plan, vamos a tener que tener un plan para ordenar la vida argentina de una manera que el turista se llene de admiración, porque las bellezas naturales argentinas evidentemente hay que explotarlas, pero para explotarlas hay que traer al turista, y al turista después lo tratamos mal, o lo asaltan, o quiere ir a un lugar y no puede porque aparece una huelga sorpresiva. Bueno, eso que está arruinando la vida del argentino común, del habitante común nuestro, imagínese cómo cae para el extranjero, ¿no? Nosotros tenemos que ofrecer acá las mismas condiciones que ofrecen los españoles, los italianos o los franceses, para poner un ejemplo. Son seguramente muchos otros pueblos, ¿no? Ahora bien, yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo lo ve al gobierno de Macri en cuanto a capacidad de garantizar esa oferta en el mercado? O sea, no sé si me explico bien. La oferta, bueno, acá tiene que cambiar muchas cosas. Hay que poner orden. Y orden significa... Claro. El orden... Por eso digo, ¿cómo lo ve usted al gobierno y bueno, va a tener que ser más enérgico y va a tener que ajustarse a la ley y hacerla cumplir. No hay más remedio. Si usted de repente está circulando por Buenos Aires y tiene un paro sorpresivo o una marcha que se organizó no sé cómo, sin avisar, y entonces el turista no puede circular. Entonces, cuando empieza a no poder hacer esto, no poder hacer lo otro, no vuelve. Usted tiene que seducirlo, tiene que darle condiciones muy buenas. Ahora me estaba contando una persona amiga que estaba en España, estaba en Madrid, sí que es una maravilla, que no hay un papel en el suelo, que hay un orden muy grandísimo y todo eso. Y bueno, ¿qué quiere? ¿Usted quiere que va a venir el turismo acá para encontrarse con la mugre, con los asaltos, con el tránsito interrumpido, con el subte que de repente un buen día para y se acabó? No, o ordenamos la vida argentina o estamos fuera de juego, ¿eh? Sí, la mayoría de los economistas está hablando justamente de la desconfianza, cosa que vos y yo lo hemos hablado no sé cuánto tiempo, todo el tiempo, sí, me parece. Da la impresión de que uno acá habló para nada. Habló, escribió, en fin. Mira, si por no último, sé si lo que este muchacho quedó conforme, bueno, no sé. Sí, no, más que nada la pregunta era para ver realmente cuál era su impresión con respecto a este gobierno, con Macri a la cabeza, y cómo lo veía, pero me quedó claro, doctor. Bueno, perfecto. Sí, acá tiene que cambiar muchas cosas. Y por ejemplo esta ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad maravillosa, tiene cosas muy lindas, después se transforma en una trampa para todos, empezando por los habitantes de acá. Vos sabés que la mayoría de los economistas que yo converso también no me dicen nada nuevo que no me dijiste. Pero, por ejemplo, con respecto al Fondo Monetario Internacional, que yo tuve el placer de trabajar muchísimo con vos, todos están diciendo que fue un error decir que el préstamo del FMI era la solución. Y la solución de la solución a lo mejor en ese momento, puesto en el límite en que estábamos, no había otra alternativa, pero la solución era, como te dije hace un instante, el 11 de diciembre empezar a trabajar para cambiar el rumbo de la política nefasta que hubo hasta ese momento. Pero no ha habido un cambio tan drástico, posiblemente todavía no ves ningún plan, ¿no es cierto?, económico. Bueno, claro. Vamos a los tumbos, porque del plano económico que vos presentaste, jamás te llamaron, por lo menos para preguntarte algo. No. Es más, de eso estoy acostumbrado. Sí. De eso estoy acostumbrado, pero de todas maneras, hubieran llamado a otro y le van a decir más o menos lo mismo.
o pone orden adentro o no hay plan económico. Acá lo que pasa es que todo esto no es un tema para economistas, esto es un tema para para estadistas y para hombres simplemente con los pies en la tierra, que te dan cuenta que el desorden de todas estas expresiones de la vida argentina, del tránsito, afecta toda la marcha de la economía. Por supuesto, lo del turismo que dijimos, pero, y todo lo demás no. Un señor que tarda 3 horas o una señora que tarda 3 horas de volver del trabajo a la casa, ¿cómo llega a su casa? No, ¿Qué vida familiar tiene? Claro. Eso se traduce en productividad en la empresa. Se traduce en productividad en la empresa y se traduce, David, en que no vivís la vida. Claro. Porque un señor que está colgado que lo tienen colgado en una esquina y no puede volver a su casa temprano, a estar con su familia también, le estamos quitando un pedazo de la vida. Esa es la verdad. No es solamente la economía, es que yo quiero vivir la vida. La vida significa ir a mi casa, hablando de cualquiera, ¿no? Ir a su casa, prender un rato la televisión, leer un libro, escuchar música, hablar con mis hijos, estar con la familia, visitar a un amigo, todo eso. ¿Qué va a hacer acá? Yo, mira, este muchacho no sabe, pero Jorge sí. Yo en la época, hace muchos años, tenía un trabajito, un rebusque, por el cual llevaba alumnos a Estados Unidos. Y estaba un mes con ellos. Y una de las cosas que más me fascinó de la vida norteamericana era el hecho que a las 5 de la tarde todo el mundo se iba a la casa. Y si la casa significaba llegar 20 minutos más tarde. Entonces, que comían a las 6:30, 7, yo subió, por supuesto, comía vivía en casa de familia, ¿no? Vivía en casa de familia. Era un programa de esa índole, muy interesante. Porque uno se metía dentro de la vida norteamericana. Comían a las 6:30, y ahí es más. Se hacía una vida familiar y una vida de amistades interesantísima. Hasta ¿qué va a tener? Viene el señor muerto. Tomó 3 colectivos, lo tuvieron planchado. ¿Qué va a llegar a la casa? Decirle qué a los hijos. Si los hijos están dormidos, y mejor que estén dormidos. Sí, la verdad que sí. Juanjo, es un problema de vivir mal o vivir bien, eso es todo. Juanjo, te agradezco mucho porque se nos terminó el tiempo. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. David, si lo querés saludar al doctor Guaretti. Bueno, doctor, la verdad que un gusto y estuve escuchando muy atento sus palabras, que la verdad han dejado claro el panorama para todos. Bueno, muy bien, muchas gracias David. Y si no está de acuerdo en algo, por favor, dígamelo, porque no soy de los que dueños de la verdad. Por supuesto. Te mando un abrazo, Juanjo. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Era el doctor Juan José Guaretti Nieto.